¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos listos para iniciar lo que ustedes me digan. Aquí en México hoy es día, le llamamos día festivo, día feriado. Hoy celebramos el día de la Constitución mexicana, son las leyes que nos rigen aquí en México. Y bueno, pues aunque no es precisamente el 1 de febrero, es el día 5 de febrero. Aquí tienen la costumbre nuestros gobernantes recorrer el día y hoy hacerlo inhábil. O sea, hoy no se trabaja aquí en México, hoy no se trabaja, hoy no es un día no laborable. Entonces, la verdad se me olvidó el día jueves, porque bueno, pues siempre hay cosas que hacer aquí ocupando, por ejemplo, estos días, a pesar de que es pandemia, pues de repente visitan a las familias o tienen actividades que pues no se consideran al no al no tener labores, pues se aprovechan esos días. Entonces es lo que ocurre aquí en México, ¿de acuerdo? Es lo que ocurre aquí en México. Por eso les comentaba todavía hace un ratito que estaba por conectarme, que bueno, pues si quieren aprovechamos el tiempo para otras cosas, o obviamente pues no tendría validez la clase del día de hoy. Tenemos la próxima semana, me he dado un espacio para que si hay dudas, si hay preguntas, si hay cualquier tema, asunto que tengamos con este curso. Nos tenemos 4 clases más la próxima semana. Ahorita se debe una clase, ¿sí? Entonces, no habría ningún problema de ocupar la próxima semana para continuar con lo mismo, ¿sí? Con lo mismo sobre estas clases que, bueno, pues están bastante interesantes, ¿de acuerdo? Y bueno, ya ustedes me dicen ahorita conforme se vayan conectando, y vayan viendo el chat. Eso es lo que hoy tenemos. Eh, Roberto Carlos dice, profe. Ah, bueno, iniciamos con todo esto porque hoy preguntaba Cuauhtémoc, pues buenas tardes compañeros, si habrá curso el día de hoy. Aquí en México, pues los que vivimos aquí en México, pues es eso, ¿no? Que pues sabemos que es día inhábil, ¿no? Dice Roberto Carlos, dice, no sé, es día festivo aquí en México. Acá en México, dice Cuauhtémoc, dice, ¿cómo habían quedado que hoy lunes? Bueno, hoy no hubo escuelas, no hubo nada, ¿no? No hubo bancos, no hubo pues todo esto, ¿no? Y es que aparte, pues se aprovecha para quedarse en casa, ¿no? Se supone quedarse en casa aquí en México. Y bueno, pues ya les hice en comentario que pues, y es la misma situación, que yo sé que muchos no podrán estar conectados por la situación que hoy estamos aquí en México, que pues es un día inhábil. Por eso yo me imagino que ni siquiera hubo mucho eco en el WhatsApp, ¿no? Sobre si va a haber clase o no, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces dice Roberto Carlos, dice, profe, ¿se puede aislar un corto de un display Samsung? En la línea, dice, en la línea HVDD de un lado del display, dice, tengo falla de la pantalla blanca, pero desconectando el flex tengo media imagen completa. Sí se puede aislar, sí se puede aislar, pero también muy probablemente tengas un deterioro de ese extremo. Entonces aquí lo que habría que revisar es si tienes corto en el display o si tienes corto en alguno de los capacitores. ¿Por qué? Porque es muy común que en estos sistemas los capacitores tengan fuga o corto. ¿Por qué? Porque este sistema, acuérdate que el HVDD es el voltaje, es uno de los voltajes de más energía en el display. Entonces, muy probablemente puedas tener algún corto en esa línea. Entonces, sí lo puedes aislar, y ves si tu imagen se ve correcta, sí, pero casi estoy seguro de que vas a tener, este, o líneas verticales o se va a ver gris tu imagen. ¿De acuerdo? Entonces, compruébalo. Sí puedes aislar esa línea.
Dice Leonel desde Ecuador, saludos desde Ecuador al profesor Bernardo y a todos mis compañeros. Eduardo Sauco, buenas tardes a todos, listos para la clase. José Hugo desde Orizaba, Veracruz. Bueno, no sé si seas de Orizaba. Yo así te tengo registrado porque supongo que o asististe a alguna clase en Orizaba, o o me dijiste que o que tuviste alguna clase, porque normalmente así, así normalmente los colocamos en el directorio. Por ejemplo, te ponemos Hugo, y bueno, que eres de la plaza de Orizaba, pero no sé si vivas en Orizaba. Yo siempre te digo que eres de Orizaba porque supongo que ahí es donde hemos estado presencial, ¿no? En algún curso presencial, o te has identificado como que eres de ahí, ¿no? De Orizaba. Bueno, entonces, permítame un segundito.
Listo, de regreso, una disculpa. Dice, entonces, ya puesto para la clase, ok. Dice, ok, sí es de Orizaba el amigo. Hipólito dice, buenas, bueno maestro, Bernardo, en el grupo o en México no se celebra el Día del Técnico en estas fechas como en otros países. Bueno, aquí la verdad, yo no sabía que, que había un festejo del Día del Técnico. Yo la verdad nunca aquí en México vi alguna celebración así o de ese tipo. Yo pensé que era en otros lugares donde se celebraban en ocasiones, pero no no sabía que aquí en Veracruz, en Veracruz cuando estaba leyendo el mensaje de Germán, ¿sí? No sabía que aquí en México se celebrara, nunca lo he visto celebrar, o sea, que haya una celebración, alguna reunión. Sería bueno también adoptarlo, ¿sí? Sería bueno también adoptarlo, pero en este caso, bueno, pues ya pasó. Fue el día sábado, el 30 de enero, que festejan el día del técnico, ¿no? En electrónica. Bueno, pues entonces, listos, vamos a iniciar. Ya no hubo más, ya no hubo más, sobre el comentario. Vamos entonces a iniciar nuestra clase y, bueno, qué es lo que, eh, qué es lo que sigue en el módulo? Bueno, viene uno de los conversores que debemos de tener mucha precaución al momento de adaptar. Cualquier módulo, el flyback, el BOST, pues pueden ser mal adaptados y posiblemente, dependiendo de la línea que dejemos de lado, pues puede ser que no funcione, pero no más. Pero aquí en este caso este sistema sí tiene que tener las características y condiciones adecuadas para que funcione. ¿De acuerdo? Entonces, sí es muy importante, sí, es muy importante que nosotros adaptemos de forma correcta, porque podemos dañar tanto el módulo por la potencia, sobre todo por eso, por la potencia. Estos módulos, el módulo LLC, lo vamos a identificar porque maneja demasiada potencia. Es un módulo para fuentes de primera generación, ¿sí? De primera generación, en donde el sistema debe de tener un mecanismo de carga para poder trabajar. Entonces aquí, bueno, pues este circuito que es para reemplazar fuentes de tipo LLC o forward, es importante es importante que identifiquemos de forma correcta estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a identificar cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona para que entonces nosotros no tengamos errores al momento pues realizar la adaptación, ¿de acuerdo? Posiblemente en este caso nos vaya a llevar más de una clase adaptar esto. Ya sería prácticamente donde tendríamos que ver esos tipos de conceptos la próxima semana, eh, perdón, al final de esta semana, bueno, pues estaríamos trabajando con otros ya circuitos que ya no requieren tantos, pues conceptos básicos para poderlos adaptar, ¿de acuerdo? En este caso, estos sistemas, como son sistemas de fuente, pues hay que identificar perfectamente bien los mecanismos de trabajo para no cometer errores. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con este módulo LLC, ¿sí? Con este módulo LLC y sobre eso, bueno, pues vamos a ir contemplando cuáles son las líneas de trabajo y recordando cuáles son, pues, lo que requiere, cuáles son las líneas que requiere para operar de forma adecuada, ¿sí? Recordemos que en el sistema LLC, pues lo más importante es el buen acoplamiento del sistema, ¿de acuerdo? A su carga. Bueno, entonces aquí tenemos una fuente Toshiba, ¿sí? No sabemos si sea apta para poder realizar la adaptación. Ahorita vamos a identificar las líneas, ¿sí? Y vamos a revisar, pues, qué es lo que está fallando en este caso, en esta fuente de alimentación. Vamos a tener que revisar, por ejemplo, la parte de standby para determinar si el standby se está generando y de esa forma
poder continuar con la adaptación. Esta fuente de alimentación pues tiene una característica que normalmente no tienen las fuentes de alimentación, que es el no tener un circuito PFC cuando se trabaja con un sistema forward, sino que este sistema trabaja con un doblador de voltaje, ¿sí? Lo que hace que no opere el circuito PFC, ¿de acuerdo? Bien, dice Germán López, dice, ¿algún apoyo en esta fuente, porfa? Y nos manda una fotografía, dice, ayuda colegas con una fuente PSP F32150 y más bien 32501C. Dice, al realizar al arranque forzado y mandar PS-ON a GND y BS-ON a 5.2 volts, en ocasiones se activa el relevador y el PFC. Sin embargo, al desconectar de AC y volver a enchufar, ya no es así. Ok, nada más necesitaríamos ver aquí qué modelo es tu pantalla. Es una plasma por la línea de BSON. ¿De acuerdo? Dice, la señal de PSON si llega al PIC correctamente, porque con PSON al aire hay 3.7 volts y el pin 22 del IC, del PIC, al hacer puente a GND, hay 0 volts. El pin 22 del PIC. ¿A alguien le ha tocado esta falla? Si es de la serie de las D450, es muy probable que tu microcontrolador de fuente esté averiado. Aquí hay unas series de líneas que tienes que comprobar. Lo primero que tienes que ver es que tu ACDET esté habilitado, porque esta fuente cuenta con ACDET. Entonces, al no estar habilitado, que es lo que normalmente ocurre, ¿sí? No se dan las condiciones de trabajo para el PIC, y de esta forma a veces sí funciona, a veces no funciona. Entonces, nada más confirma qué fuente es, y con muchísimo gusto podemos ahí mencionar algo sobre esta fuente de alimentación, que pues a mí la verdad me gustaba mucho esa fuente para la cuestión didáctica, porque también esa fuente pues es algo muy compleja y para explicarla pues hay que ir paso a paso, si no, no vas a encontrar tu problema. ¿De acuerdo? Bien, entonces regresando a nuestra fuente de alimentación, pues ahí tenemos la fuente Toshiba. Esta fuente Toshiba es de 40 pulgadas y es un sistema que todavía trabaja con lámparas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que decimos es que hay que revisar que la fuente de alimentación de standby esté operando. Esta fuente de alimentación, aunque ya tenemos mucho tiempo con ella, pues no sabemos si sea candidata o no para revisar. La fuente de alimentación ya viene intervenida. Ahí observamos cómo le adaptaron una resistencia. Es una resistencia que, bueno, pues suponemos que por la premura o algo se la pusieron por la parte inferior. ¿Sí? Es una resistencia que nos sirve para polarizar el voltaje de trabajo del oscilador LLC. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la resistencia. Ahora, pues vamos a ver si esa resistencia está correcta, y a partir de ahí pues veremos un voltaje de oscilación en este lado y la línea de trabajo de este lado. Entonces vamos a rastrear el voltaje, vamos a ver si al conectar la fuente de alimentación tenemos el nivel de voltaje de standby. Esperar que enfoque. Ahí está. Entonces vamos a buscar ese voltaje de 5 volts. Déjenme ver que sea el único punto que esté intervenido, que no le hagan falta más elementos. Listo. Entonces vamos a conectar la fuente para poder comprobar si funciona o no.
En el conector que va hacia la tarjeta main, vamos a localizar un voltaje que es de 5 volts. Vamos a ver si está presente. Al dar la orden de encendido en la fuente de alimentación. Bien, entonces vamos a medir voltaje de standby y conectamos la fuente. Conectamos y ahí están los voltajes de 5 volts. O sea, quiere decir que la fuente de alimentación de standby está trabajando. Ahí tenemos 5 volts, 5 volts sobre la línea de standby. Este voltaje llega, ahí puedo observar, llega hasta el conector. 5 volts, 5 volts, 5 volts en el conector. Quiere decir entonces que está funcionando nuestra fuente de standby. ¿Por qué decimos que sí es candidata? Bueno, porque esta fuente de alimentación tiene la siguiente configuración. ¿De acuerdo? Fíjense. Para poder trabajar la parte de este conversor, bueno, es muy importante que nosotros sepamos cuál es la configuración de este circuito. ¿Sí? Entonces, fíjense. Esta fuente de alimentación tiene pues una doble fuente, ¿sí? Que opera de la siguiente forma. Vamos a encontrar un voltaje que arranque el sistema. En donde voy a tener una fuente que viene de B+, y que a través de esta línea va a ir a un circuito integrado. Es un IC más switch. O sea, quiere decir que es un oscilador más switch. Bueno, este circuito obviamente pues tiene su línea tierra, y este circuito está generando a la salida un voltaje de 5 volts. Ese le vamos a llamar que es el standby. ¿De acuerdo? Ese va a ser el voltaje de standby, pero esta fuente de alimentación maneja un voltaje de 12 volts y maneja un voltaje de 24 volts. Este es para main y este es para el inverter de alto voltaje. ¿Sí? De alto voltaje. Este sistema todavía es de lámparas. Entonces, para realizar este trabajo, bueno, pues tenemos un transformador más grande, ¿sí? Vamos a encontrar un transformador más grande, el cual va a tener dos conexiones de dos bobinas, donde vamos a encontrar un voltaje de 12, un voltaje de 24 volts, ¿sí? Pero aquí el detalle es lo que viene en la parte primaria. En la parte primaria nos vamos a tener un conversor de tipo LLC o sistema forward. Este sistema trabaja con dos MOSFET, lo cual debe de tener pues un B más de ciertas características. Este B más, bueno, pues ahorita vamos a ver cuáles
esta característica importante, ¿sí? Y esta señal, bueno, pues debe de tener esta estructura. Entonces, este sistema que yo tengo acá, bueno, pues es el conversor que se le conoce como conversor de tipo forward o sistema LLC, ¿sí? O sistema LLC. Entonces, ya sabemos, ya vimos que esta fuente está trabajando, pero esta fuente de alimentación no está operando, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es verificar qué es lo que se puede hacer con este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ese es nuestro trabajo el día de hoy, el conocer las condiciones, el conocer las condiciones del conversor LLC. Vamos a ver asociado un switch 1 más un switch 2 más una bobina más un capacitor. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la estructura básica, ¿sí? de nuestro circuito, de nuestro sistema. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, pues ya que tenemos esta parte de la estructura, pues ahora vamos a ver, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles serían las características de este conversor, ¿sí? ¿Cuáles son las características para que en base a esas características no nos falle alguna condición para nuestra adaptación de módulo? ¿De acuerdo? Bien. Este circuito, ese circuito que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Vamos a encontrar pues unos cables que tenemos, ¿sí? Que son los que vamos a observar, ¿sí? Este modulito, bueno, pues este modulito creo que no tenemos más que esta parte del el HM805, ¿sí? HM805,
O bien, bueno, pues el módulo, ¿sí? El módulo tiene un número de parte aquí en México. Déjenme buscar la información para dárselas. Bueno, pues ese sí lo vamos a encontrar así como conexión para módulo MH805. Entonces, dice que un módulo LLC, el MH805. Bueno, así es como lo pueden localizar aquí en Soluciones Globales. Y este modulito es un conversor de tipo forward, ¿sí? Para fuentes de tipo LLC. Entonces, es un conversor forward para fuentes LLC. ¿De acuerdo? Y bueno, este circuito que nosotros tenemos aquí, bueno, debe de tener algunas características que son importantes al momento de adaptar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas características? Estas características son el hecho de que estos módulos no pueden operar con voltaje de línea. ¿Sí? Al no poder operar con voltaje de línea, pues esto hace que deban de tener o un circuito PFC o un circuito doblador, como aquí en esta fuente Toshiba de lámparas estamos encontrando, ¿de acuerdo? Entonces dice que el sistema lo primero que debe de hacer es polarizar el conversor, y el conversor inicia en el par de transistores que observamos en el dibujo anterior. Este par de transistores deben de tener una línea. Y esta línea, pues le diríamos que es la línea de B más, ¿sí? Esta sería nuestra línea de B más. Hay una línea que este punto se llama LX, que es donde vamos a observar la conmutación de los transistores. Y vamos a encontrar una bobina asociada a un capacitor. ¿Sí? Este capacitor es el que nos va a dar la fuerza de trabajo para nuestro sistema. ¿De acuerdo? Ahora, el oscilador pues va a requerir de un voltaje de alimentación. Este es un VCC que va a ser aproximadamente de entre 10 hasta 18 volts. O sea que el voltaje de alimentación de nuestro circuito oscilador, pues más o menos va a generar este valor, ¿no? Este va a tener este valor. Bien, aquí dentro nosotros vamos a encontrar algo así como un operacional, algo así más o menos, donde vamos a trabajar con un voltaje de línea, ¿sí? Vamos a trabajar con el voltaje de B+, pero el negativo debe de venir a una línea que es precisamente la LX. Entonces, el voltaje que nosotros vamos a encontrar aquí va a ser el mismo que vamos a regresar desde la conmutación de los dos transistores. Esto es para poder generar el pulso que requiere la compuerta de nuestro circuito. ¿Sí? Entonces es necesario que para este pulso necesitemos un regreso. Más en el cambio de esta línea, no requerimos de ese pulso. Este pulso, bueno, pues va así. Y este punto se conecta directamente hacia tierra. Entonces yo voy a ver que el oscilador va a requerir de tierra
de LX y de B más. ¿Sí? Esas son condiciones de nuestro circuito. ¿De acuerdo? Ahora, los conmutadores, pues aquí están, pero estos conmutadores no tienen el punto de conexión hacia la bobina, o sea, no hay bobina. Entonces la bobina, pues obviamente se va a encontrar en esta sección. Entonces se entiende que al estar los dos conmutadores, yo tengo que buscar un punto que conecte a esta señal LX, ¿sí? A esta señal LX. ¿De acuerdo? Y además también estamos lo que va a ser el regreso del capacitor y además el control. ¿De acuerdo? Entonces vamos a irle poniendo nombres para que se vaya entendiendo esto. Dice que la señal o la línea que nosotros con la cual vamos a proveer, pues se va a llamar B+. Este B+, al estar el conmutador aquí en este módulo, deberá de ir alguna conexión de B+. ¿De acuerdo? Entonces, esta línea de B+ dice que debe tener un circuito PFC o una dobladora de voltaje de línea. Aquí debe de haber mínimo 320 volts de corriente directa. Es importante eso, ¿sí? Es importantísimo que nosotros tengamos ahí por lo menos 320 volts de corriente directa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya que tenemos ese punto, esta línea se va a llamar LX, es la señal de conmutación. ¿Sí? Este punto es el capacitor de carga y descarga. ¿De acuerdo? Bien, mientras ustedes visualizan ahí el diagrama que estoy armando para la adaptación, bueno, pues vamos a ver el circuito. Bien, entonces,
Bueno, pues ahí están nuestras conexiones. Vamos a ir identificando cuáles son estas líneas para poder ir, pues ahí maniobrando la fuente. Dice Luis Miguel, ingeniero, buenas tardes. Si fuera una dobladora, ¿no hay problema en la exigencia de potencia o no necesita mucha potencia para la sección del LC? ¿Cuál sería la diferencia entre tener un PFC y una dobladora? Bueno, en este caso, sí es mucho mejor tener un circuito PFC porque precisamente eso nos da lo que hace el circuito. Dice que el circuito nos da el corrector del factor de potencia. Y en este caso, sin el PFC, la fuente tiene digamos que eh, un rendimiento del 0.81%, ¿sí? Quiere decir, de 0.81, quiere decir entonces que va a haber, pues ahí una deficiencia en el trabajo, va a consumir demasiada energía para generar este trabajo, pero eso así lo diseñó Toshiba, ¿sí? Y la verdad, sus fuentes de alimentación, pues no son malas, o sea, no son malas fuentes de alimentación. Más sin en cambio, si le hubieran puesto PFC, entonces tendría un aprovechamiento del 91-93%, o sea, quiere decir que se va acercando a un punto alto de eficiencia. Por eso le llaman corrector de potencia, ¿sí? Del factor de potencia. ¿Por qué? Porque en este caso lo que hace el PFC es que al tener un voltaje regulado para el conversor de tipo LLC, en este caso, pues su aumento, su eficiencia aumenta y eso genera, pues obviamente, menos desgaste del circuito. ¿Por qué? Porque tiene ya un parámetro corregido, que es el factor de potencia. Nos genera un voltaje alto con una buena cantidad de energía para que entonces no se desgaste tanto el circuito LLC. Porque el circuito LLC, el problema que tiene es que no puede trabajar con voltaje de línea, porque si estuviese trabajando con voltaje de línea, las corrientes se le irían muy arriba. O sea, el rendimiento del sistema provocaría mucho calor. Ese calor obviamente se muestra en baja eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que es un circuito que no tiene una característica de buen rendimiento. Desperdicia mucha energía. Eso es a lo que se refiere el factor de potencia. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante pues entender esa parte, que lo que nos da el PFC es un mejor rendimiento en la fuente de alimentación, pues tiene un nivel de voltaje más alto. Entonces, pues sí vamos a tener mucho mejor este rendimiento con una fuente de alimentación con circuito PFC. Bien, pues vamos a ver esta polarización de B+. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema tradicional y otro sistema como el que tenemos en esta fuente?
Bien, el módulo, si nosotros lo observamos ahí, vamos a tener, en este caso, seis conexiones, ahí están, ¿sí? Y bueno, pues empezamos por manejar las conexiones de izquierda a derecha, viendo los dos transistores. Obviamente, pues esta parte seguramente la vamos a tener que adaptar y vamos a tenerla que poner al revés, ¿no? Así con el impreso hacia arriba. Entonces empezaríamos por las conexiones en amarillo, ¿sí? Concluyendo por la de verde, pero ahorita para la cuestión práctica, bueno, para cuestión de identificación, vamos a ver los dos transistores así como los tenemos. Entonces empezamos por verde, rojo, azul, gris, negro y amarillo, ¿de acuerdo? Entonces ese orden. Entonces nuestro modulito, bueno, pues vamos a ver cuáles son estas conexiones que requerimos y como referencia, bueno, pues se están viendo los dos transistores, ¿no? Estamos viendo la espalda, digámoslo así, de los dos transistores, así. Y pues obviamente aquí sí vamos a poder manejar los colores, vamos a ver. Dice que vamos a tener un color rojo, un color azul, vamos a tener el color verde, vamos a tener color amarillo, vamos a tener color negro, el color gris, ¿sí? Listo. Entonces ya tenemos los colores y empezamos por el color verde. Esta parte va a ser la de regulación, ¿sí? El color verde se va a conectar a la terminal de colector del autoacoplador, ¿sí? Del autoacoplador. Entonces ahí es donde vamos a conectar esa terminal de color verde. Quiere decir entonces que este va a ser la parte de regulación, ¿de acuerdo? Bien, ahora dice que el color rojo. Dice que el color rojo lo vamos a conectar a B más de TFC o al voltaje de 320 volts, ¿sí? Entonces dice que este va a ser el B más TFC o doblador mínimo 320 volts de corriente directa, ¿de acuerdo? Entonces este voltaje, bueno, pues es el que iría al filtro principal, ¿sí? Al filtro principal en nuestra fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Pues ahí es donde vamos a conectar esa línea. Luego vamos a conectar el cable azul. Y dice que el cable azul
es la línea que va a conectar directamente a la unión de los MOSFET, o sea, que es la línea LX. Entonces conectamos por aquí. Dice entonces que el color azul va a ir a la línea LX de nuestra unión de los transistores. Luego dice que viene el color gris. El color gris lo vamos a colocar a la línea de alimentación de B+ del circuito integrado. Entonces ahí está. Dice que la línea en color gris va a el B+ del IC oscilador. A continuación vamos a tener la conexión de color negro, ¿sí? El cable negro, dice que el cable negro va a tierra caliente, o en este caso el filtro de negativo. ND caliente, ¿de acuerdo? Pues ahí es donde vamos a conectar. Y finalmente el color amarillo lo vamos a conectar. Dice que al conector del extremo negativo del primario del transformador. Acuérdense que, bueno, pues hay un capacitor que va a ser el punto de carga y descarga de nuestro circuito. Entonces dice que vamos a la terminal negativa, ¿sí? Terminal negativa del transformador que conecta al capacitor que va a tierra del circuito. Entonces, este sería el capacitor de poliéster de la fuente. Capacitor de carga y descarga. Entonces ya tenemos las conexiones. Dice que el conector verde va al pin del optoacoplador, es para regulación. El color rojo va directamente al B+ de la dobladora. En la línea azul va directamente hacia el circuito de la unión de los dos transistores. La línea gris dice que es el B+ del oscilador. El color negro es el negativo de la fuente, tierra caliente. Y el amarillo dice que va al capacitor de poliéster que va en la fuente, ¿sí? Que va en la fuente, que es el capacitor de carga y descarga, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos lo que pide este módulo para poderse adaptar, ¿de acuerdo? Lo que pide este módulo para poderse adaptar. Entonces dejo un instante este circuito y bueno, pues para que lo puedan anotar si es que ya están próximos a realizar este tipo de adaptación.
Bien, vamos entonces a realizar la adaptación. Lo primero que hay que revisar o hay que quitar serán los par de transistores. ¿Sí? El par de transistores que tenemos en la fuente. Vamos a corroborar que la fuente ya no tenga energía para poder realizar este proceso, ¿no? Estamos en tierra fría. Vamos a los filtros principales y en este caso, bueno, pues yo tengo que ubicar el negativo y el positivo. Es importante. Ahorita vamos a ver la configuración de este segmento, ¿no? Ahí estoy, ya tengo prácticamente 8 volts, ya no pasa nada, ya se descargó, pero la configuración al no tener PFC es la siguiente: debemos de tener un doble filtro, ¿sí? Eso es lo más, digamos que importante en este caso, ¿sí? El contar con un doble filtro. Este doble filtro, ¿sí? Este doble filtro va a ser lo siguiente, fíjense. Nosotros vamos a encontrar la siguiente conexión. Vamos a tener una línea de corriente alterna que viene de fusible y todo esto. Y vamos a tener un puente de diodos. Un puente de diodos. Este puente de diodos viene una línea alterna, otra línea alterna. Y de aquí vamos a tener nuestra conexión de tierra, ¿sí? La conexión de GND. Por el otro extremo, acuérdense que, bueno, pues simuladamente, pues es un diodo. En la unión de ánodos tenemos el negativo, en la unión de cátodos tenemos el positivo. Y aquí vamos a encontrar el circuito, ¿sí? El circuito doblador, en este caso. Vamos a tener un filtro, ¿sí? Vamos a tener un filtro. Y a continuación vamos a tener otro filtro, ¿sí? Dos capacitores en serie, ¿sí? Dos capacitores en serie. Es lo que hace que se reconozca que el sistema sea un sistema de tipo doblador. Entonces, vamos a ver cómo está en el circuito. Ubico los capacitores y observen, fíjense. Ahí están los dos capacitores, la conexión de los dos capacitores, y al observar veo que de un extremo, ¿sí? Yo aquí veo que está en positivo y aquí está el negativo, ¿sí? Ahí está nuestro negativo. Entonces, ese circuito que yo tengo aquí, fíjense, yo aquí tengo el positivo y aquí tengo mi negativo del capacitor. Pero si observo, aquí hay un positivo del capacitor y aquí está mi negativo. Entonces quiere decir que está un negativo del capacitor y un positivo. Y están unidos positivo y negativo. Quiere decir entonces que están en serie. ¿De acuerdo? Y la unión de estos dos deberá de ir directamente a la corriente alterna. Entonces fíjense, esa línea que nosotros tenemos aquí, la unión de positivo negativo, esa línea viene por aquí, viene este punto, y aquí vemos que está la corriente alterna. Aquí está la bobina de entrada, ¿sí? La bobina resonante para capacitor, para frecuencias altas. Entonces, esta línea es totalmente alterna. O sea, esta línea es de alterno, que va a la unión positivo-negativo, precisamente para generar el doblado del nivel de voltaje. Entonces, efectivamente yo tengo una configuración donde los dos capacitores están en serie y en la unión de positivo y negativo está una línea de corriente alterna. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que para nuestro doblador, bueno, pues el nivel, la configuración está así. Fíjense, aquí tengo mi positivo, y aquí está mi negativo. Y mi negativo quiere decir que los capacitores están efectivamente en serie. Y de este punto que es alterna, conectamos a esta línea. Y eso nos genera AC multiplicado por 1.41 por 2. ¿Sí? Entonces, ese es el nivel que nosotros vamos a encontrar. Quiere decir entonces que si yo tengo una línea de alterna, de más o menos 120 volts,
Entonces, esa línea de alterna de 120 volts, bueno, pues nos va a generar un nivel de voltaje, ¿sí? Un nivel de voltaje que más o menos va a ser sobre los 300 volts. Vamos a hacer la cuenta, cuánto es lo que nos generaría esa línea de alterna con el doblador, ¿sí? Y es como venían las fuentes anteriormente de tipo LLC. Fíjense, ocupamos la calculadora y dice que si nosotros tenemos 120 volts de corriente alterna, lo multiplicamos por el 1.41, tenemos 169. Y ahora por 2, porque estamos doblando el voltaje, tendríamos 338 volts. Dice el módulo LLC que por lo menos deben de tener 320 volts de corriente alterna. Entonces, sin problema, vamos a alcanzar ese nivel. Dice B más del oscilador es BCC, es BCC del que viene switchado de la fuente de alimentación, ¿no? El que se manipula para poder, poder generar el trabajo del oscilador y este tiene que ser un nivel entre 10 a 18 volts, ¿sí? Y el voltaje de B más, el voltaje de B más que nosotros vamos a encontrar para el conversor tiene que ser por lo menos de 320 volts, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para este caso, bueno, pues vamos a tener que retirar, ¿sí? El circuito oscilador y los dos conmutadores. Esos circuitos son los que vamos a tener que retirar en este caso. Vamos a colocar un poquito de soldadura.
Pusieron una soldadura que es muy, no sé qué concentraciones de aleación tiene, pero está muy fea la soldadura, está, cuesta mucho trabajo, se enfría demasiado rápido. Para no maltratar los impresos, lo estamos haciendo con mucho cuidado, tiene remache aquí en esta parte. Y para no maltratar el impreso, bueno, pues se hace con un poquito de malla, con calma. Yo sé que hay muchos que calentarían nada más y jalarían los Mose y listo, ¿no? Pero pues el chiste es que se vayan haciendo bien las cosas. Ahí está. Ya quitamos la soldadura. Pues ahora vamos a retirar. Están los dos MOSFET. ¿Sí? Ahora vamos a quitar al oscilador. Para esto, bueno, pues voy a colocar un poquito de soldadura. Un poco nada más para quitarle como esa soldadura que tienen no sé, tan dura, tan extraña. Le agrego un poquito de plomo, le agrego un poquito de plomo para poder trabajarlo. Permítame un segundito, es que hace un momento, cuando los dejé, los interrumpí, se estaba ahogando un integrante de la familia y lo llevaron al médico. Permítanme un segundito. Bien, entonces, listo. Pues entonces ahí vamos a retirar el elemento, ¿sí? Eh, ya le pusimos un poquito
de soldadura con plomo para bajar el punto de fusión. Recuerden que al colocarle plomo, el punto de fusión baja, ¿sí? Baja. Y eso permite que no calentemos tanto. Aunque, pues en este caso realmente no sabemos si el circuito integrado sirva, no sirva. Ese conversor no funcionaba, no generaba los voltajes para inverter, ¿sí? Por lo tanto, bueno, pues diagnosticaron que era el integrado, pero ese integrado lo reemplazaron. Entonces ese integrado pues realmente no sabemos si funciona o no. Dice, saludo profe y compañeros, un poco tarde, aquí estamos para aprender. Muy bien, Jesús Martínez. Listo. Pues entonces, vamos a esperando a que caliente un poquito la estación de aire caliente. Vamos a calentar ahora sí. Listo, costó un poquito más de trabajo porque no habían cambiado el integrado. Decían que ya habían cambiado ese integrado, pero se ve como que nada más lo resoldaron porque el componente ahí se ve que tiene el pegamento, ese pegamento que le ponen a este circuito para que se fije. Por eso costó un poquito más de trabajo. Estamos nada más esperando que enfríe un poquito para lavar esa parte y poder comenzar a trabajar con la sección de la adaptación. Pues ya está frío. Vamos entonces a limpiar.
Listo, ya retiramos el exceso de soldadura en los pines del integrado, ya que le colocamos un poquito más de soldadura, que no vaya a quedar haciendo algún punto corto, porque entonces podría inhabilitar alguna de las líneas que nosotros requerimos para la adaptación. Listo, ya tenemos listo entonces y vamos a comenzar la adaptación del módulo. Ya tenemos fuera tanto el oscilador como los dos componentes conmutadores. Bien, bueno, vamos a ver qué tan largos son nuestros cables. En este caso, bueno, pues no tendríamos que ir adaptando en la parte superior. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas, ¿sí? Para que no tengamos problemas en este caso, va a ir montado el circuito, ¿sí? Va a ir montado el circuito hacia nuestro dispositivo. Entonces, lo vamos a fijar así, ¿sí? Lo vamos a tratar de fijar así. Entonces, vamos a tratar de hacer las adaptaciones por la parte superior, así, mire, para que queden los dos conmutadores aquí, ¿sí? Casi son la misma distancia, o más bien son la misma distancia en los modulitos. Entonces, bueno, pues como no, casi no tiene superficie, lo que vamos a hacer es vamos a sacar pues en este caso nuestro disipador, ¿sí? Nuestro disipador para que lo podamos poner al revés, ¿de acuerdo? O tendríamos que perforar nuestro disipador para poderlo, pues conectar de forma correcta. Sí, porque la perforación sí entra perfectamente, sí entra perfectamente, pero el problema sería, pues, digamos que para montarlos, fijarlos, ¿no? Entonces vamos a quitar el nuestro disipador.
Concluyo de retirar el disipador para colocarlo y continuamos ahí con la adaptación. Listo, aquí está el disipador. Entonces la idea es que coloquemos este circuito de esta forma y esté así, mire. Entonces esa es la idea del disipador. Todo esto lo tenemos que ir previendo para poder hacer una buena adaptación, que quede con disipación y todo. Entonces en este caso, como va a estar funcionando con este circuito, bueno, lo colocamos así. Primero lo fijamos y ustedes observen cómo la distancia entre los dos MOSFET, aquí no alcanza un poquito porque es estar más, ahí está, es la misma, ¿sí? Para colocar los tornillos ahí. Y entonces ya después colocamos otra vez el disipador, ¿sí? O lo fijamos a una parte de la tarjeta, pero ya tiene su disipador y el módulo. Entonces vamos a adaptar ahorita sin esa parte, sin el módulo, sin esa parte del disipador, ahí vamos donde vamos a adaptar. Entonces, fíjense. Dice que la primera conexión es AB+. Entonces, la primera conexión que yo tengo, que es B+, dice que va al B+ doblado. Yo tengo que localizar el drenador, ¿sí? El drenador que va directamente hasta uno de los filtros, ¿de acuerdo? Como ahorita los capacitores ya no tienen polarización, bueno, pues ahorita sin problemas vamos a poder medir continuidad. Vamos a medir. Bien, entonces uno de los drenadores tiene que ir al positivo. Por ejemplo, este dice que no es porque ese es filtro. Y el otro positivo es tampoco es. Entonces, este lo medimos y no tiene, tampoco tiene conexión. Entonces, el positivo, vamos a este, ahí está. Mira. Entonces, va a ser el punto de B+, ¿de acuerdo? Acuérdense que en el diagrama que nosotros hicimos, dice que el punto de B+, ¿sí? El drenador va a la línea de B+, al circuito PFC o a la dobladora. Entonces ahí nosotros tendríamos que ocupar el cable rojo, ¿sí? El cable rojo. Entonces, como van a ir así, así lo vamos a ir montando. Entonces, corroboramos esta conexión. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Entonces, cable rojo va a ir conectado a este punto. Entonces, vamos a hacer la conexión ahí. A ver si nos alcanza el cable. Lo que tiene
Listo. Ahí está la primera conexión. Ahora dice que la segunda conexión es el cable azul a la línea LX, que sería el siguiente drenador. ¿Sí? El siguiente drenador, o sea, quiere decir que el siguiente drenador, que es este, va a la línea LX. Vamos entonces a la otra conexión del drenador. Ahí está. Vamos a soldar. Listo. Ya está la conexión azul y rojo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a la conexión que nos dice que va a ser tierra. Entonces yo, de ese mismo drenador que acabo de conectar, esa línea va directamente hacia tierra. Entonces voy a colocarla en el surtidor del cable azul. A ver, déjame ver, ¿cómo estaba? Es este, es este. Ahí está. Surtidor. Listo. Ahora ya tenemos tres conexiones. Ya tenemos tres conexiones. Ahora lo que necesitamos, bueno, pues es ya conectar la parte que tiene que ver más con el oscilador. ¿De acuerdo? Mientras vamos al chat. Dice. Luis Miguel dice, ingeniero, disculpe, en el curso que va a empezar de instrumentación se verá osciloscopio desde nivel básico y aprender a usarlo. En verdad ando interesado ya que tengo un osciloscopio marca Mustol y quiero sacarle provecho al 100%. Este, no va a ser básico al 100%. Para eso te recomiendo que vamos a iniciar el curso de osciloscopio a través de YouTube. Ese sí es básico. Ese nos va a dar el uso, el manejo, más bien, no el manejo, ¿cómo podemos llamarle? El ajuste que debes de tener en tu osciloscopio. Y ya lo que nosotros vamos aplicarlo en las pantallas, las recomendaciones, todo esto, eso ya lo vamos a ver directamente en el curso, pero ya debes de saber usar el osciloscopio. Entonces va a haber un curso básico, ¿sí? Va a haber un curso básico que va a iniciar en YouTube y que pues obviamente es gratuito, se va a subir todos los lunes. Yo espero que si no es este lunes, entonces cambio de fecha para viernes y va a ser el básico de osciloscopio, ¿de acuerdo? Dice, ¿me podría dar más informes después de las clases? Gracias, claro que sí. Con muchísimo gusto. Dice José Guadalupe, buenas tardes, saludos cordiales. Andrés Martínez dice, me acaba de llegar el Hantec 2C42. Muy bien, muy bien. Pues entonces ya tiene su osciloscopio y me han hablado bastante bien de ese Hantec, ¿sí? Entonces, pues hay que ponerlo a prueba, ¿no? Hay que ponerlo a prueba. Bien, bueno, pues entonces vamos a continuar eh, con el sistema, ¿sí? Y bueno, pues vamos ahora a conectar la parte que tiene que ver más con la sección del control, ¿de acuerdo? Bien, entonces